Trinity Christian Center introduce el segmento Restaurando su Identidad con la pastora Olga Zulma. Trinity Christian Center te invita a sus servicios los días miércoles y viernes a las 7 de la tarde, los domingos a las 11 de la mañana. Trinity Christian Center está ubicada en 1818 Blooming Street, Laredo, Texas. Para mayor información, comunícate al teléfono 956-724-1498 y al teléfono 956-523-9399. Dios, en esta mañana les damos la bienvenida al segmento de la iglesia de Trinity Christian Center y Restaurando tu Identidad. Les doy la bienvenida primeramente a este segmento y les doy las gracias por su sintonía a esta edición que ha sido de gran bendición para la comunidad de Laredo, Nuevo Laredo y pueblos vecinos. Les damos las gracias porque podemos compartir los estudios de la palabra de Dios. A hacerlo, no solo hermanos, hermanas que me están escuchando, estaremos alimentando nuestro espíritu, estamos alimentando completamente nuestra vida y es a través de los estudios de la palabra, porque es un fundamento que vamos a tener cuando nosotros comenzamos a oír la palabra, a ponerla en práctica en nuestra vida. Cosas grandes y maravillosas pasan en nuestra vida. Hay un cambio, las fortalezas, los ligamentos se rompen y podemos darle gracias a Dios porque nos da la oportunidad de seguirlo buscando más y más. Y le doy gracias a esta estación de radio, Estéreo Unción, a 93.7, que por esta estación hemos podido entrar a multitudes de hogares o en la cárcel o en los hospitales o en el trabajo a transmitir la palabra de Dios. Conocerás la verdad y la verdad te libertará. Y la verdad es Cristo Jesús, cuando verdaderamente nosotros lo hacemos real en nosotros. Quítate toda envidia, quítate toda codicia, quita toda murmuración, toda crítica, para que tu canal esté limpio, para que tú puedas seguir adelante y haciendo el trabajo del Señor en tu vida para Dios Padre. Amén. Y vamos a entrar a la palabra de Dios. Yo siempre llego corriendo, pero quiero mandar un saludo a los hermanos que están en las cárceles, a las hermanas que están en las cárceles, que están oyendo esta estación de radio, esos estudios, y les doy las gracias porque en realidad hemos recibido muchas llamadas y muchas cartitas felicitando este lugar y que sus vidas han cambiado, hermanos, ahí en la cárcel. Les ha traído esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz de Cristo Jesús. ¿A dónde podemos ir si Él tiene palabra de vida eterna? No importa que lo que hayas hecho, lo importante es que te arrepientas y que busques el rostro de nuestro Señor Jesucristo en tu vida para que te alumbre. Le doy gracias también a los hermanos católicos que siempre están escuchando también este segmento de la iglesia de Trinity Christian Center. Les doy las gracias por sus llamadas, por sus oraciones, porque dicen que están orando por nosotros, por el pastor. Les damos las gracias. Gracias por todo lo que han hecho a través de las oraciones y les doy las gracias de la profundidad de nuestro corazón. Ahora sí vamos a entrar al estudio de la palabra. Ese estudio, hermanos, porque el estudio es una arma que trae el poder de restaurar nuestra vida a través de la unción de Cristo Jesús sobre nosotros. Amén. Y el tema es hijo de hombre, profetiza a los pastores. Qué duro está este tema, ¿verdad? Porque para todos nosotros los pastores, líderes, que estamos pastoreando a aquella gente que está herida, que está maltratada, que fue humillada, que fue pateada, si se puede decir, que la pisaban como un tapete. Bueno, tantas cosas. Nosotros los pastores jugamos un papel bien importante y hay tantos ojos mirándonos y hay tanta gente murmurando en contra del pastor o de la pastora o del líder que tiene un trabajo ahí en la iglesia que trabajar con los hermanos o con las hermanas o con los jóvenes o con los niños. Es bien importante traer las características de Cristo Jesús. Amén. Ahí en Isaías 53, versículos 6 y 7, Dios nos habla a través de la palabra.
Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él todo pecado de nosotros. El 7 dice, angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Todos nosotros hemos sido pecadores. Cada uno de nosotros hemos habitado en tinieblas y maldad. Dios nos llamó por nuestro nombre para que pudiéramos ser salvos por su gracia, no por la nuestra. Gracias al sacrificio, hermanos, de Jesús en la cruz, fuimos redimidos con su sangre. No estamos desamparados. Jesús se convirtió en nuestro pastor. Es nuestro pastor. Como cristianos que renace a través del Evangelio, pertenecemos a Jesús, quien es el sumo pastor, y entregó su vida por cada uno de nosotros. Ya no podemos andar vagando sin rumbo y sin dirección, sino que nosotros nos tenemos que gozar del gran privilegio de ser guiados por el mejor de los pastores, que es Jesucristo. Él fue el que nos guió, nos instruyó, nos ha capacitado. Él es quien nos ama con un amor eterno, sin condición. Hay multitudes de cristianos que andan descarriados sin rumbo fijo. No tienen paz, no tienen tranquilidad. Antes eran ovejas que oían la voz del pastor, que los guiaba y los alimentaba. Y los llevaba por el camino derecho. Por eso dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte. Pero cuando caminamos los caminos que Cristo Jesús nos ha preparado para que nosotros sigamos adelante, son caminos de bendición, son de caminos de instrucción, de capacitación a través de la palabra. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, nos da una información. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Ahora has regresado. Aunque muchas veces regresamos heridos, maltratados, maltratadas, pero regresamos a los viejos caminos. Buscamos las sendas antiguas de la oración. Cada uno, hermanos, tenemos que buscar, tenemos nuestra propia voluntad de buscar a Cristo Jesús. Y con toda seguridad cada uno de nosotros conoce una o varias personas cristianas que antes estaban en la iglesia y servían a la iglesia y eran fieles a la iglesia, ahora se han descarriado. Están buscando cisternas secas, sin tener palabras, sin tener agua, sin tener nada. Pero por ahora, por algún motivo, ya no se congregan. Ya no han seguido caminando el camino de Dios Padre, sino que han vuelto a la vida mundana. Y ahora no quieren nada con la iglesia ni con los caminos de Dios. No quieren saber absolutamente nada. Cuando estaba llena de la presencia de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios, ahora ya rechazaron a Cristo Jesús en su vida. Ya lo sacaron de su vida. Y estas personas cristianas, la palabra de Dios nos llama ovejas descarriadas. La palabra descarriada significa salirse del camino recto, correcto, ya sea en un sentido físico o figurado. En su uso más literal, hermanos, es descarriados. ¿Sabe que se refiere a algo o a alguien que se ha desviado del camino o se ha salido de la ruta prevista? Por ejemplo, un animal se ha separado de su rebaño y anda perdido completamente. Un tren se ha descarrilado de las vías. Y también puede ser descrito un descarriado en el sentido espiritual. Descarriado con frecuencia se refiere, hermanos, a alguien que se ha apartado del camino de Dios. En el contexto cristiano podríamos referirse a alguien que ha dejado de vivir según los principios cristianos. Se ha apartado completamente de la palabra de Dios. El mundo lo ha hipnotizado, las amistades lo han sacado, lo han descarriado por otros caminos.
Mi pregunta es, ¿cuál o cómo puede ser la causa o el motivo por el cual hay tantas ovejas descarriadas? Y podemos tener la información a esta pregunta por medio de la palabra de Dios Padre. Dios nos habla a través de la palabra. Dios nos exhorta a través de la palabra. Hay caminos que nos parecen derechos, pero son caminos de muerte. Mi pregunta es, por los pastores que no apacientan las ovejas del rebaño. En Ezequiel, te voy a dar información, en Ezequiel 34, 1 al 6, ese es un estudio. Vino a mí, dice en el versículo 1, dice, vino a mí palabra de Jehová, Ezequiel 1, capítulo 1 al versículo 6. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos y no apacientan a los pastores al rebaño o a los rebaños. Dice, coméis grosura, os vestís de lana, la engordada degollasteis, mas no apacentasteis a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, no curasteis a la enferma. No vendasteis las prediquebradas, no volvisteis al redil a las descarriadas, ni buscasteis la perdida, sino que habéis enseñorado de ellas con dureza y con violencia. Amén. El 5 dice, y andás errantes por falta del pastor, y son presas de toda la fiera del campo, y se han disperado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, en todos los collados altos y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Amén. Tenemos que comprender que el principal trabajo de un pastor en las congregaciones tiene que ser apacentar a la oveja del Señor. No importa que sean rebeldes, no importa que vengan con tanto coraje del mundo, lastimadas. Nuestro trabajo como pastores es curarlas, instruirlas y capacitarlas en el camino del Señor. No importa que dices tú, la curé, la ayudé, la nutrí de la palabra de Dios y pinta venado se fue. No le hace. Pero sembraste la semilla de la palabra de ella en el corazón dolido, maltratado, herido que venía esa oveja. Ahí en Ezequiel 34:2 dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. El 3 dice, comeréis la grosura o vistes de lana, la engordada, degollaste más, no apacentaste a las ovejas. No tuviste paciencia, está diciendo. No tuviste paciencia, las maltrataste, las humillaste, les tiraste el pasado en su cara. Ah, pastor, oh, pastora. Tanto orgullo, tanta vanidad, tanta vanagloria. Oye, Dios te tumba de donde está. Él me tumba a mí de donde estoy. Si la palabra significa dar de comer o alimentar, es decir, a los pastores tienen la responsabilidad y la obligación delante de Dios de apacentar a su congregación. Ya no critiques, ya no chismes. Proporciona estudios de la palabra, enseñanzas, orientación espiritual. Desgraciadamente, muchas ovejas en la congregación no son apacentadas, pues desgraciadamente sus pastores se preparan, no preparan, ni se preparan. Buena palabra, no preparan buenos estudios. Dios el Señor les está encomendando para que cuiden las ovejas y las alimenten. Hay pastores que se dedican a contar historias, a contar chismes, chistes, y las ovejas no crecen espiritualmente, sino que se debilitan y se vuelven a los caminos viejos que antes venía. No tienen fe, no tienen confianza.
¿Sabes que la fe viene por oír y oír que es la palabra de Dios? No por oír historias, chismes. En Romanos 10:17 dice, la fe viene por oír aquí la palabra de Dios. Hay que alimentar. No importa cómo venga la oveja o el hombre o la mujer maltratados del mundo, pisoteados como tapete. Lo importante es que tú vas a dar de lo mejor para curar esas heridas, para que cicatricen esas heridas, esos maltratos. Nuestro Dios y Padre quiere que sus ovejas sean alimentadas con pastos suculentos. Ahí te doy una información rápidamente. En el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 14, nos informa: en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco, y ahí dormirán en un buen carril, en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Ahí, dice, ahí te voy a sustentar, te voy a dar el mejor alimento, te voy a instruir, te voy a capacitar para que tú salgas adelante. Es decir, una palabra que alimente, que edifique, que nos motive a cambiar nuestra vida para agradar y conquistar a Dios Padre. Que nos enseñe a conocer más de Dios y menos del mundo. Pero también la palabra nos dice que muchas ovejas se vuelven descarriadas porque los pastores las han tratado con dureza, con desprecio, las han humillado. Ahí en Ezequiel 34:4 dice, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis a la quebrantada, no volvisteis al redir a la descarriada, ni busquéis la perdida, sino que habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Amén. Hay muchos pastores que se les ha olvidado que las ovejas no son de su propiedad, sino que son del Señor, que están para cuidar del rebaño, no para enseñorarse de ellas con menosprecio, con críticas o con prepotencia. Porque el único que ha dado su vida por sus ovejas es nuestro Señor Jesucristo. Por eso somos ovejas de su rebaño. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos ha dado su vida por nosotros. ¿Por qué? Porque ¿dónde estábamos? Descarriadas, sin rumbo fijo. Andaban de un lado hacia otro hasta que vino alguien y nos dio la palabra de Cristo Jesús, que Él pagó el precio por la salvación de tu alma y el perdón de tus pecados. ¿A dónde podemos ir? Si Dios te ha dado el privilegio de predicar la palabra, son tesoros escondidos de Dios para nosotros, para sus hijos, para sus hijas. Ahí en Juan 10:11, vamos al libro de Juan, capítulo 10, versículo 11. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Vamos a otra confirmación o otra información. Para mí es información. Ezequiel, capítulo 34, versículo 20 y 21 nos informa. Por tanto, así les dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre las ovejas engordadas y las ovejas flacas. Por cuanto empujaste con el costado, con el hombro, y acorneaste en nuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echaste y las dispersaste. Yo salvaré a mis ovejas, aunque me serán para mí nunca. Si yo salvaré mis ovejas y nunca más serán para rapiña, ni juzgaré entre las ovejas a oveja. Amén. Es duro, hermanos. Es duro que reconozcamos que muchas personas cristianas se van y abandonan el rebaño del Señor por causa de otros cristianos que con sus actitudes de menosprecio, con sus actitudes de rechazo, de crítica, por sus actitudes de críticas, se han desanimado en seguir los caminos de Dios y prácticamente las han echado de las iglesias. Las han echado, las han dispersado por causa de sus actitudes negativas, porque no diezman, porque son pobres y no hacen nada. Dios tiene el tiempo para cada una de ellas.
Así como tuvo tiempo para cada uno de nosotros de levantarnos de donde estábamos y fortalecernos, y puso la palabra, el alimento de la palabra dentro de nosotros para testificar las grandezas, las maravillas de Dios. Así tenemos que hacer nosotros, más bien dicho, con las ovejas que vienen muy maltratadas, muy quebrantadas, muy humilladas. Muchas ovejas del rebaño del Señor se les ha olvidado que la iglesia no solamente tiene que ser una comunidad de fe, sino una comunidad de amor, como dice la palabra de Dios. Dios es amor. Y Dios muchas veces nos disciplina y nos disciplina con amor. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos adelante, pasando la carta de Cristo Jesús de salvación a aquellas personas que vienen necesitadas, porque el mundo las ha golpeado mucho. Pero ¿qué hacemos nosotros? Queremos lucirnos nosotros. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice, habiendo purificado nuestra alma por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amarnos unos de otros, que haya, no viendo las fallas, no viendo los defectos, sino amarnos unos a otros. No veas nunca los defectos de tu hermano, de tu hermana, porque 4 te están apuntando a ti también. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Si en esto manifiestan los hijos de Dios, los hijos del diablo, todo aquel que hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. No es de Dios. Lo dice en Primera de Juan. Mi pregunta es, ¿por qué muchas ovejas son golpeadas? Muchas ovejas tienen un corazón lleno de orgullo, de soberbia. Muchas. A través de la palabra, Dios comienza a quebrantar toda esa soberbia, todo ese orgullo, toda esa vanidad. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, nos informa, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de la humildad, porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humildes. Amén. En el capítulo 5 Dios nos está hablando, en esta carta. El apóstol Pablo Dios habla a través del apóstol Pablo. Nos está dando enseñanza, recomendaciones para los pastores, los ancianos, para la congregación. Que nosotros demos palabra, que nos llenemos de humildad. ¿Para qué? Para poder resistir a aquellas personas que vienen golpeadas del mundo. El Señor Dios Padre, por medio del apóstol Pedro, llama a los creyentes a que se sometan mutuamente, pero esta sumisión no es una señal de debilidad, sino una manifestación de amor y respeto mutuo en la comunidad cristiana. Y esto es necesario ¿para qué? Para mantener la unidad que fomenta la armonía, el servicio desinteresado, reflejado en el ejemplo de Cristo Jesús. En el rebaño de Jesucristo es donde debemos aprender los valores cristianos de la obediencia, de la humildad, el perdón. Pero desgraciadamente muchos cristianos aún mantienen un corazón lleno de soberbia, de orgullo y reaccionan con altanería y prepotencia. Esos cristianos con un corazón lleno de orgullo y soberbia, altanería y prepotencia destruye todo lo que Dios ha hecho para sus vidas. Y esos cristianos con un corazón lleno de soberbia y altanería se vuelven ovejas descarriadas porque prefieren apartarse del rebaño que ser humildes. Prefieren apartarse y alejarse que someterse a las normas de la iglesia o a las autoridades que el Señor ha establecido en su iglesia, en los rebaños de Dios. Desgraciadamente no reconocen que la soberbia lo único que trae a sus vidas es quebrantamiento, dolor. Y te doy una información. Levíticos 26:19 nos dice: quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Amén. Mi pregunta es, ¿tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para poder conquistar, trabajar con aquellas ovejas descarriadas?
Cualquiera que sea la causa por la que hemos alejado, cualquiera que sea la causa por la que nos hemos descarriado del camino del Señor, ya sea que hemos lastimado a los pastores, o los pastores han lastimado a las ovejas, o hemos sido lastimados por las ovejas, o por nuestro corazón está lleno de soberbia, de orgullo. La respuesta es la misma. Tenemos que volver a ser limpios, sanados, restaurados por nuestro Dios Padre. Ahí en Ezequiel 34, 14 al 16 nos informa que los buenos pastos los apacentaré y en los altos montes de Israel estará su apricio y ahí dormirán en un buen redil. En pastos suculentos serás apacentada sobre los montes de Israel. Yo apacentaré, dice en el 15, mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mala engordada y la fuerte destruiré con justicia. Amén. Ya no sigas siendo oveja descarriada. Vuelve hoy al carril, al rebaño de nuestro Dios Padre. Escucha lo que te voy a decir. Si nosotros no nos convertimos a ovejas, entonces seamos humildes, tengamos un corazón lleno del amor para nosotros, para nuestro pastor, para nuestra pastora, para nuestros líderes. No los juzgues, no los critiques. Dios está contigo para poder seguir adelante. Amén. El tiempo se me ha terminado, pero quiero despedirme de ustedes. Dios es un Dios grande y poderoso y no hay nada imposible para usted. Amén. Me despido de ustedes. Nos vemos la próxima semana al mismo tiempo de 11:30 a 12. Hemos cambiado este horario para beneficios míos, para poder seguir aquí en la radio. Dios me los bendiga. Gracias por sus cartas, gracias por sus llamadas. Sigan orando por nosotros, por el pastor Polo González y por nosotros. Reciba bendiciones. Gracias por escuchar el segmento del día de hoy. Visita nuestra página web www.tcc-mediof-laredo.com, donde encontrarás devocionales de la pastora Olga Zulma. Síguenos en Facebook y en YouTube como Trinity Christian Center Laredo, Texas. Te esperamos en nuestro próximo segmento.